Economía y el mundo de las finanzas en Pauta 100.5. Cerramos la semana hablando del tema que abrió la semana laboral, el empleo. Tuvimos cifras muy negativas, 9,4% de desempleo en el trimestre marzo-mayo, pero en paralelo, de hecho, a pocos minutos desde que se diera a conocer esa cifra, tuvimos también la ceremonia oficial en la que la Mesa de Reactivación Laboral entregó al ministro del Trabajo, Tomás Raúl, el informe final con 22 propuestas para abordar la problemática que afecta al mercado laboral. Es un tema que ha cruzado la semana y vamos a abordarlo hoy con Cecilia Cifuentes, integrante de la Mesa de Reactivación, directora del Centro de Estudios Financieros en el S Business School de la Universidad de los Andes, entre muchos otros títulos. Cecilia, un gusto tenerte como siempre aquí en Mercado Central. Igualmente, Gabriela, un gusto estar hoy día conversando contigo. Cecilia, yo sé que el foco del informe fueron las propuestas más que el diagnóstico del mercado laboral, pero sí hay una especie de resumen de las causas del deterioro en el documento, ¿no? El bajo crecimiento, baja productividad, desacople entre la actividad del empleo y el alza de los costos laborales. Pero en términos de impacto, ¿qué fue acá lo principal que nos ha llevado a tener una tasa de desempleo por sobre el 8% en los últimos 40 meses ya? Claro, es que no hay un solo elemento, es una combinación de elementos que uno podría hablar como la tormenta perfecta para el mercado laboral, porque es una combinación no solo de bajo crecimiento del PIB, porque mucho más relevante es la inversión para el empleo. Y nosotros tenemos una década en que el PIB creció a una tasa de 2%, pero la inversión creció a una tasa de 1%. La mitad de lo que creció el PIB. Entonces ese es un primer elemento relevante. Está también lo que tú mencionabas de los costos laborales. Hay también un fenómeno que detectamos en la mesa de una creciente judicialización de las relaciones laborales que también desincentiva la contratación. Y por último tenemos el tema del cambio tecnológico y que finalmente estamos enfrentando una situación en que el siglo XXI es el siglo del capital humano, pero para aprovechar todos los beneficios que significan las nuevas tecnologías, se requiere capital humano calificado. Entonces también nos encontramos con los problemas que tenemos en educación y capacitación. Y esta combinación entonces inevitablemente genera una situación de desempleo que tampoco es pareja. Es un desempleo que está muy focalizado en grupos que son más vulnerables, en jóvenes, en mujeres, en adultos mayores, sectores menos calificados. Entonces yo creo que fue muy oportuna la convocatoria a esta mesa, el plazo fue muy acotado, la urgencia lo determinaba así, y entonces este es un set de medidas que probablemente algunos temas se pueden haber quedado afuera, pero esta es una discusión que tiene que seguir, y la recomendación que le hicimos al ministro es que habría que mandar también un proyecto de ley, a lo mejor también misceláneo, de temas laborales. Antes de entrar en eso mismo, por lo que estás diciendo, entiendo entonces que uno podría decir que el, entre comillas, simple crecimiento, como si fuese simple, pero que el simple crecimiento no basta para la creación de empleo. No basta. Es una condición necesaria, probablemente es la más importante, pero no es suficiente cuando uno le suma una agenda de reformas que a lo mejor cada una tiene su mérito y tiene su justificación, pero todas juntas han significado un aumento de costos laborales muy importante. Yo hace pocos días atrás grafiqué lo que estaba pasando con los costos laborales y lo contrasté con lo que estaba pasando con la productividad media del trabajo y están absolutamente desacoplados. Entonces, los costos laborales tienen un crecimiento permanente y lamentablemente la productividad media del trabajo está estancada. Entonces, en esas condiciones es bien evidente que se castiga la contratación, que se genera mayor desempleo y que se genera también que todavía no recuperemos la tasa de ocupación que tenía Chile antes de la pandemia. Esto no es un fenómeno del cambio tecnológico. El resto de los países del mundo está con tasas de ocupación más altas que las que tenía antes de la pandemia. O sea, no podemos echarle la culpa de esto al cambio tecnológico. Aquí hemos tomado una serie de decisiones de política que han generado esta situación. Sí, efectivamente. Bueno, recordabas que el tiempo de trabajo fue bastante acotado, fueron solamente 49 días en realidad, y con eso nacieron estas 22 medidas y una de las que ha causado la mayor discusión tiene que ver con la jornada laboral, ¿no? La propuesta de extender el periodo de cálculo del promedio de horas de 4 a 15 o hasta 52 semanas.
Ahora, esto fue interpretado por ciertos políticos, pero también ciertos medios de prensa, uno lo puede ver incluso en redes sociales, también este tema de jornada de 52 horas. Yo sé que los integrantes de la mesa técnica han salido a dar explicaciones de que no, esto no es así en realidad. Pero faltó aquí una mayor comunicación, tal vez, Yo de creo esta medida. que el informe lo deja bien claro, pero aquí lo que pasa es que un poco se saca de contexto el tema, porque hay que explicarlo. Nosotros no modificamos la ley de reducción de jornada, no proponemos modificar esa ley. Respecto a que efectivamente la jornada va a ser en 2 años más de 40 horas semanales. El punto relevante aquí es cómo se calculan esas 40 horas semanales. Es solo ese tema del cálculo. Se calculan en que estrictamente todas las semanas las personas tienen que trabajar 40 horas, o uno puede tener sistemas en que a lo mejor en algunos periodos del año se trabaje 30 horas y en otros periodos se trabaje un poco más, para adecuarse a 2 temas. Uno son las necesidades distintas que tienen los sectores productivos y también a veces para adecuarse a las preferencias de los propios trabajadores. Hay en este minuto, por ejemplo, en sectores que se trabaja este sistema que es 4x4, o sea, trabajan 4 días, después descansan 4 días. En la minería, sobre todo. Así es. Y ese es un sistema que para muchos trabajadores tiene hartos beneficios en el fondo. Yo de repente hasta lo pensaba, lo interesante que puede ser esto, por ejemplo, en términos de 2 personas, una pareja que tienen hijos, y uno tiene ese sistema de jornada y la otra tiene otro sistema de jornada que les permite compatibilizar bien sus roles. Bueno, eso ahora, para tener ese sistema de jornada, se necesita una autorización de la Dirección del Trabajo. No es algo que los empleadores puedan acordar con sus trabajadores. ¿Por qué esa rigidez? Y lo que pasó en el gobierno anterior es que el director del trabajo fue muy rígido en otorgar esos permisos, prácticamente no los otorgó, y entonces hay sectores que realmente tienen problemas y finalmente, si no pueden adecuar al factor trabajo, que es muy relevante, a la forma en que se producen determinados sectores, son actividades que terminan no realizándose o que se automatizan, y eso son causas también de mayor desempleo. Entonces aquí el punto relevante no es que se está modificando el hecho de que vamos a terminar con jornadas de 40 horas, sino solo cómo se calculan esas 40 horas, y lo de las 52 horas es porque también uno tiene que poner un límite y no decir, es que si vamos a usar... ¿Puede darse la situación en que un trabajador en una semana trabaje 15 horas diarias? No se puede permitir, y por eso también uno le pone un tope a lo máximo que se puede trabajar en cualquier semana laboral. Claro, pero no es que se estén estableciendo jornadas. No, por supuesto que no. Y eso, pero yo tengo la impresión de que si uno lee el párrafo completo, eso queda claro. Sí. Pero claro, generó esa confusión cuando uno toma una sola frase del párrafo. Ahora, la CUT advirtió que esta mayor flexibilidad podría traducirse en precarización del empleo. Y hay un cierto riesgo tal vez ahí, ¿no? ¿Lo ve también o no? Mira, claro, pero uno tiene que poner en una balanza hasta qué punto, porque... Y esto, por ejemplo, que finalmente no lo incorporamos en las propuestas, lo discutimos, no tuvimos consenso, pero yo estoy a favor, que es el tema del contrato por horas, ¿ya? Porque es una modalidad que puede ser tremendamente conveniente para estudiantes, por ejemplo, y poder compatibilizar su trabajo con su estudio. Entonces, y tenemos un desempleo juvenil que está en niveles récord, la tasa de ocupación juvenil en Chile está en lo más bajo que ha estado históricamente, entonces uno ve esto como una alternativa que además es muy habitual en la mayoría de los países. Voy a poner un solo ejemplo. En Chile la tasa de ocupación juvenil está un poco más arriba de 20%, está en 22%. En Australia es 70%. Entonces, ¿por qué en Australia es 70%? Porque hay una flexibilidad tal que los jóvenes compatibilizan trabajo con estudio, y existe esta famosa modalidad de trabajo por hora que muchos estudiantes chilenos, jóvenes chilenos, parten a Australia y están felices de trabajar en esa modalidad. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que uno dice, no, es que entonces los empleadores van a convertir todos los contratos en contrato por hora. Pero es que no es tan simple, porque si un empleador decide hacer eso, es una modificación de contrato y tienen que indemnizar al trabajador. Entonces, tampoco es que esto va a ser la vía para que se precaricen todos los... Hay formas de evitar esos riesgos, pero sí le abro una vía a grupos. Yo también pienso no solo en jóvenes, también en adultos mayores,
que no quieren trabajar 40 horas a la semana, son jornadas a lo mejor muy pesadas, pero sí estarían dispuestos a trabajar algunas horas. Es súper interesante lo que pasa con los trabajos en las plataformas, por ejemplo, que es una modalidad que es muy atractiva para personas que tienen sus ocupaciones no laborales, pero tienen algunas horas disponibles en la semana y entonces se conectan a estas plataformas y trabajan en los horarios que pueden. ¿Por qué no permitir que eso exista también en empresas que necesitan a lo mejor trabajadores a ciertas horas y no porque tienen altos de demanda en ciertos periodos? Entonces lo que tenemos que hacer al final, y esto voy a ocupar las palabras del presidente de la mesa, que es David Bravo, que él lo planteaba en forma muy didáctica, que decía, el Código del Trabajo al final hace un traje que a todos nos tiene que quedar bien, pero todos tenemos distintas tallas. Entonces, lo único que pretendemos con estas propuestas es que este traje tenga distintas tallas y sea de distintos tipos para acomodarse a las diversas actividades productivas y también las necesidades de los trabajadores. Sí, bueno, la llamada flexibilidad, que también la citan en el informe muchísimo, citan también evidencia de Francia y Portugal, donde dicen que esta flexibilidad fue clave para evitar destrucción de empleo, pero también reconocen que Chile tiene una cobertura de negociación colectiva de apenas 30% frente a más del 65% en esos países, mostrando que también hay un poder tal vez negociador del trabajador que podría ser más bajo en Chile versus estos otros países. ¿Es esa una debilidad para nuestro país que podría llevarnos a una mayor precarización frente a esta flexibilidad? Claro, es que yo de alguna manera no dice por qué será tan bajo la negociación colectiva. Porque ¿qué vas a negociar si el Código del Trabajo lo determina todo? Entonces, en la medida que uno vaya abriendo espacio, surge la necesidad de los empleadores y de los trabajadores de negociar estas materias y tener con quién negociarlas. Y en eso el sindicato cumple una función muy valiosa. Sobre todo cuando uno piensa en empresas grandes, en que un empleador quiere conversar con todos los trabajadores, bueno, el sindicato cumple una labor ahí súper relevante, pero si está todo absolutamente reglado y establecido en un Código del Trabajo tremendamente denso, ¿qué función cumple un sindicato? ¿Qué negocia con el empleador? Entonces, a lo mejor son cosas que van de alguna manera unidas. En la medida que uno va abriendo distintas posibilidades, se va generando la necesidad en las empresas de que haya con quién negociar. Bueno, hay un tema de la mesa técnica que tú lo habías relevado antes también con el actual ministro del Trabajo, Tomás Rau, cuando estuvieron trabajando en esta iniciativa transversal que fue el puente, que tiene que ver con la indemnización a todo evento, ¿no? La propuesta de la mesa técnica es sustituir gradualmente la indemnización por años de servicio por esta indemnización a todo evento, pero que aplicaría a los nuevos contratos financiado con una cotización adicional al seguro cesantía. ¿Cómo funcionaría de manera concreta esto? Esa cotización adicional, que la pagaría, ¿cómo se lo están imaginando? Sí, ahí la verdad que el diseño concreto que en este proyecto que fue el puente sí lo establecimos, en esta mesa no lo establecimos tan concreto como quedó en el puente. Sí, lo que planteamos ahí es que esta es una materia muy importante de analizar y estudiar porque consideramos que es uno de los elementos a lo mejor que más desincentiva contratación en Chile y además que más desincentiva a veces contratos más largos. Cuando uno mira los datos del seguro de cesantía, se encuentra con que aproximadamente el 30% de las relaciones laborales en Chile dura menos de un año. Y la sospecha muy significativa es que en el primer año no se acumula derecho a indemnizaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace un empleador? Contrata a una persona. Hay veces que las personas necesitan a lo mejor más de un año para llegar a su mejor productividad, conocer bien su función. Pero a lo mejor el empleador dice, yo cumple el año, prefiero cambiar, a lo mejor no me gustó tanto y no quiero que genere derecho a indemnizaciones, entonces genera incentivos bien perversos. Hay un punto bien relevante sí que hay que decir sobre esto, es que aquí a nadie se le va a quitar un derecho adquirido, porque efectivamente hay personas que ya llevan mucho tiempo trabajando y que tienen este derecho adquirido de la indemnización. Esto no se toca, esto como tú bien dices es para los nuevos contratos, para los antiguos contratos a lo mejor sería una materia que podría ser de mutuo acuerdo. Yo creo que muchos trabajadores preferirían un sistema de indemnización a todo evento que un sistema que solo les da indemnización cuando los despiden. Entonces lo que uno tendría que establecer es que esto es algo
de ahora en adelante para los nuevos contratos y para los antiguos contratos es un tema de mutuo acuerdo entre trabajador y empleador. Sí, efectivamente. Bueno, mencionabas que en este informe de la Mesa de Reactivación efectivamente no se propone un mecanismo concreto, pero recordabas que en el Puente Sí, donde estuvo participando el actual ministro del Trabajo, yo sé que uno antes de entrar al gobierno también es más libre para poder plantear ciertas ideas, entonces no necesariamente lo que se planteó en ese minuto es algo posible hacer por la política que se requiere también. Claro, es que aquí más que la política es el tema de cómo se financia esta indemnización a todo evento. A eso iba, porque en el puente lo que se propone, corrígeme, es una cotización adicional del empleador a la cuenta individual del trabajador dentro del seguro cesantía, ¿no? Sí, de así 1,8 puntos de la remuneración. ¿Pero eso no significa aumentar nuevamente los costos laborales? Sí, significa una cotización adicional y por eso es un tema que uno solo lo podría plantear gradual. Hay que considerar, eso sí, que ocurre en las empresas grandes en general. Los empleadores están todo el tiempo haciendo provisiones para indemnizaciones. Cuando uno cambia el sistema, eso se elimina. Entonces, ahí hay un costo que se baja y se genera otro costo. Ahora, en general el problema aquí son las empresas medianas y pequeñas que normalmente no hacen esas provisiones y que uno les incorporaría una cotización adicional. Entonces, ese es el tema que plantea gradualidad o porque estamos con el aumento de cotizaciones de la reforma de pensiones. Entonces, esto pone una restricción. Yo tengo una sugerencia esto es una sugerencia mía. ¿Sí? La mesa no me la ha comprado, pero lo planteé en una columna hace un tiempo, y es que los 4,5 puntos de la reforma de pensiones que van a las cuentas individuales no sean de cargo del empleador. Y ahí uno libera costos de tal manera de poder hacer esta otra reforma, que además a mí me hace bastante sentido porque lo que va a la cuenta individual no es un impuesto para el trabajador, es ahorro para su cuenta. Entonces, y dado que esto está generando desempleo, está desincentivando la contratación, puede ser una mejor solución que eso sea financiado por los trabajadores y no por los empleadores. No le estamos quitando algo a los trabajadores, simplemente lo que se está diciendo es necesitamos ahorrar más para las pensiones, vivimos más y por lo tanto de alguna manera la política pública ahí le diría al trabajador, hay una parte de su sueldo mayor que va a tener que destinarla a su futura jubilación. ¿Debiese ir entonces en esta ley miscelánea laboral que le están planteando al gobierno? A mí me parece que es una buena idea, no me la ha comprado nadie, pero la estuvo sociabilizando en su minuto con el actual ministro del Trabajo. No se la he comentado al ministro del Trabajo, lo planteé en una columna hace unos días atrás. Nadie me llamó para decirme qué buena idea, pero la verdad que yo creo que esto también es parte de alguna manera de la educación previsional que nunca hicimos, y que es que en un sistema de reparto efectivamente la cotización es un impuesto, pero en un sistema de capitalización individual la cotización es del trabajador, va a sus cuentas, eso ya se probó con los retiros. Entonces, yo creo que no me parece que sea una locura plantear que lo que va a las cuentas individuales sea de cargo de los propios trabajadores porque es de ellos. Sí. Nos queda poco tiempo y no hemos tocado el tema del empleo femenino y sala cuna universal, que es también una de las medidas que se están discutiendo actualmente y que recoge la Mesa de Reactivación Laboral, donde piden recursos adicionales para que las salas cunas públicas cubran horario extendido, temporada estival, que es justamente uno de los problemas que se están alertando ahora y que al parecer hay consenso en materia de financiamiento. ¿Hay compromiso fiscal para eso? Bueno, aquí hay que partir diciendo que apoyamos en forma bien significativa la ley que está, o sea, la ley que está en discusión, la propuesta del gobierno, sí con algunos perfeccionamientos, y este es uno de ellos, que el proyecto de ley no contempla recursos para las salas cunas públicas. Y como estamos proponiendo que la sala cuna no se remita solo a un horario, o sea, un periodo del periodo escolar, sino que también operen en el periodo de vacaciones, eso genera mayores costos. Entonces habría que contemplar recursos para eso, no son recursos muy significativos, que además podrían ser financiados con el fondo de sala cuna, y este tema, habían otras personas de la mesa que son más expertas que yo, pero lo que planteaban es que el gobierno está haciendo una estimación
bastante conservadora del uso que habría de sala cuna. O sea, se supone un uso bastante alto de sala cuna. Lo que planteaban ahí las que han visto este tema, que probablemente va a ser menos al inicio, entonces podría haber disponibilidad de recursos para complementar fondos para las salas cuna del sector público. Cecilia Cifuentes, integrante de la Mesa de Reactivación, directora del Centro de Estudios Financieros en el S Business School de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias por la invitación, porque es una parte de nuestro rol poder difundir estas propuestas. Muy bien, que esté muy bien. Chao.